y seguimos animados, estamos contentos porque en medio de todas las cosas que vivimos, Dios no para de obrar para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos, y tenemos que mirar nuestro presente con gozo, por supuesto, a pesar de todo, y nuestro futuro también tiene que ser vivido con mucha esperanza. ¿De dónde sacamos nosotros que Dios está obrando en este tiempo a pesar de las adversidades? Bueno, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Cristo. Y cuando nosotros tenemos esperanza de el mañana, es porque se nos ha dado al Espíritu Santo, que es la garantía de la salvación que también hemos recibido. El Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos hace perseverar, el Espíritu Santo nos dice todas las cosas que tenemos que guardar y en las que tenemos que confiar, por supuesto. Nos consuela, es el consolador, es el maestro por excelencia. Pero por sobre todas las cosas es el Espíritu Santo el que aplica de manera eficaz en nosotros la obra de Cristo. Cristo murió por nosotros y Él lo hizo para salvarnos, y también como el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, para el mundo, para la humanidad. El Espíritu Santo hace efectiva en nuestra vida de manera personal la obra de Cristo. Por eso es que nuestra salvación en nosotros es depositada por la gracia divina a través del poder del Espíritu Santo. Él nos santifica, nos prepara, nos hace perseverar con los santos hasta el día que Cristo venga por nosotros. Por eso es que la esperanza que hoy tenemos no nos debe avergonzar. Y déjeme, le recuerdo lo que aquí le he comentado. Dios es el único poderoso que es capaz de obrar en medio del mal. Dios es el único capaz de mantener su obra intacta en nuestra vida y con nuestra vida. Nadie más. Muchas personas han fracasado en proyectos porque algunos que tenían proyectos ahora han dejado de continuar con ellos. Pero Dios continúa, es el mismo hoy, será el mismo mañana, ha sido el mismo en medio de todos los tiempos adversos. Él es el único que está manifestándose ahora mismo en nuestras vidas, y Él está actuando a través de nosotros. Esto lo voy a explicar de manera más amplia, pero quiero decirle que usted tiene que alegrarse hoy. Tiene que traer contentamiento a su vida buscándolo en el Señor, porque si hoy estamos tristes, si hoy estamos preocupados por todas las cosas que suceden, lo que tenemos que hacer es mirar a Dios. De hecho, este tiempo nos sirve para eso, para reflexionar cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra conducta, nuestro comportamiento. Hemos servido a Dios, hemos adorado a Dios, realmente hemos aprovechado todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance para crecer cristianamente, para vivir la fe, para ejercitarnos verdaderamente en la comunión con Dios, o hemos actuado de manera irresponsable, no nos hemos llenado verdaderamente de la presencia de Dios. Así que, mis amados oyentes, Dios no deja de obrar en nosotros y con nosotros a pesar de estos tiempos. Nuestra vida depende del Señor totalmente. Pero por lo mismo, nada puede impedir que Dios esté actuando para bendecirnos. Nada puede estorbar el actuar de Dios en nuestra vida y con nuestra vida. De hecho, las tribulaciones son la oportunidad para que a través de ellas crezcamos y ayudemos a otras personas. De hecho, esto debe llevarnos a reflexionar. De verdad, cuando estoy pasando por tribulaciones, ¿yo crezco? Cuando estoy pasando por situaciones muy tristes, de riesgo, de peligro, de pérdida, de dolor, ¿mi vida crece?
o termino murmurando contra Dios, o termino quejándome contra Dios, o termino lastimando a las personas que me rodean porque no puedo controlarme en ese momento. Me gana el miedo, me gana la ansiedad, me gana la depresión, me gana el afán. ¿Cómo estoy actuando yo en medio de las situaciones complicadas? ¿Sabe usted? Cuando el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él mismo está enfrentando lo frío, lo solo y lo oscuro de una prisión. Y está diciendo que en esa condición en la que él se encuentra es capaz de soportarlo todo, porque Cristo en ese momento lo está fortaleciendo. Pero acuérdese que nunca las prisiones para el apóstol Pablo fueron la ocasión para retroceder, para que su fe menguara, para que dejara de cumplir con su labor. En medio de la prisión, en medio de la situación angustiosa, adversa, complicada, él se aferra a la gracia, al poder, a la presencia de Cristo. Se aferra a que Cristo lo fortalece para soportarlo todo y seguir adelante con su carrera. De tal manera, mis estimados oyentes, que las tribulaciones para nosotros deben ser la oportunidad para crecer y la oportunidad para ayudar a otras personas. He escrito muchísimo en estos días y he dicho que la iglesia debe alumbrar ahora, que la iglesia debe ser la sal de la tierra. Porque en medio de este mundo oscuro, donde no hay certidumbre, donde no hay certeza para muchas personas, la iglesia debe ser la luz que alumbre, que ilumine con el evangelio a las personas para que encuentren esperanza hoy y certeza del mañana. En los sinsabores que el mundo vive, en los sinsabores que experimentan las personas todos los días, la iglesia tiene que ser la sal, de tal manera que le encontremos sentido a todo, que le encontremos sentido a la vida a pesar de lo que hoy estamos viviendo. Porque seguramente muchas personas ya no le encuentran sentido a la vida, ya no le encuentran sentido a las cosas. Por eso hemos sido testigos a través de la información que se nos ha dado, que muchas familias, que muchos matrimonios están sufriendo ahora, muchos hijos están sufriendo ahora, el hogar está sufriendo porque tenemos mamás que no soportan la situación que hoy se enfrenta, los padres, los hijos. La familia, muchas familias están así estresadas porque no se soportan entre ellos, pues no han vivido juntos, siempre han estado dispersos en sus actividades, no pueden controlarse en la debilidad de la carne porque siempre reaccionamos ante cualquier cosa de manera que brota, fluye lo que realmente somos. Si la situación que hoy vivimos nos hace perder la esperanza, nos hace perder la alegría, nos hace estar de manera temerosa, inquieta por el futuro, significa que no estamos afianzados en Cristo. Significa que nuestra vida necesita fe, la confianza en Dios, Cristo mismo en nuestra vida. Significa que ahora mismo debemos llenarnos de la esperanza en el Señor. Vea lo que dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Me llama mucho la atención esto que dice la palabra del Señor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero vea bien, las cuales Dios preparó de antemano. Esta parte, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué nos dice? Que nada surge de casualidad, que nada llega por la casualidad, que no son ocurrencias de Dios las que permite que sucedan las cosas. Realmente todo Dios lo tiene preparado de manera anticipada. Así que Dios
conoce precisamente de manera correcta lo que ha de suceder mañana, lo que ha de suceder en el futuro, porque Dios lo tiene todo en su conocimiento, pero además ha provisto de todo lo necesario para que las cosas ocurran, ya sea porque Él quiere que ocurran o ya sea porque Él va a permitir que ocurran. Algunas cosas Dios no se agrada que ocurran, pero las permite porque son parte de nuestra responsabilidad o irresponsabilidad. Y entonces, cuando el pecado entró al mundo, Dios lo permitió, pero no hizo eso a Dios responsable, ni Dios es el autor del pecado. El autor del pecado es el ser humano. Dios lo capacitó para que permaneciera santo, para que permaneciera en la palabra, pero el hombre desobedeció. Y así como el hombre desobedeció desde un principio, así el hombre continúa desobedeciendo y Dios permite que sucedan muchas cosas, pero Él no es el responsable. Así que lo que hoy está sucediendo no es la responsabilidad de Dios, sin embargo Él lo ha permitido. Dios es la solución para el mal y por lo tanto lo que hoy sucede no sorprendió a Dios. Escuche por favor esto, lo que hoy está ocurriendo no sorprendió a Dios. Y si esto que está ocurriendo hoy no sorprendió a Dios, no te tiene que sorprender a ti. Porque si no sorprendió a Dios, si Dios lo permitió, Dios está obrando aún en tu vida. Dios está manifestando aún en tu vida y se quiere manifestar con tu vida en medio de este mundo. Porque hay tantas personas que necesitan conocer realmente cómo reaccionar ante esta situación. Y todos tenemos que reaccionar confiando en el Señor. Todos tenemos que reaccionar dependiendo del Señor, porque Dios hace cosas maravillosas, porque Dios se manifiesta poderosamente en nuestra vida. Eso lo experimentamos todos los días. Entonces, Dios preparó todo de antemano para que en Cristo se manifieste su gracia en nuestra vida y para que nosotros seamos siervos de Cristo también en este mundo. No debemos dejarnos desanimar por las cosas difíciles que enfrentamos, porque todas ellas están bajo el control de Dios y con su ayuda podemos soportarlas. Dios espera que su pueblo esté sólido ante las adversidades, porque somos nosotros los que tenemos que dar el mensaje de esperanza y debemos consolar con el consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios. Porque claro está, Dios nos habla hoy a través de su palabra, nosotros los que estudiamos la Biblia, nosotros los que oramos, tenemos en nuestra vida la presencia de Dios, la gracia de Dios que nos asiste, nos motiva, nos alienta, nos alerta. Por supuesto que nos ayuda a crecer porque nos fortalece. Encontramos en la santa palabra de Dios la respuesta para nuestra vida en este tiempo. Así que la iglesia no tiene que estar vencida. La iglesia no tiene que estar durmiendo. Los creyentes estamos despiertos, estamos firmes, conocemos que Dios está actuando para nuestro bien. Debemos ser el consuelo para otras personas con ese consuelo con el que nosotros hemos sido consolados. Nosotros sabemos de la esperanza para el pueblo de Dios, sabemos de las promesas de Dios y tenemos que compartirlas. Pero ¿qué sucede? Puede ser que una persona que se ha dicho creyente por muchos años ahora esté dudando, esté pensando en qué va a pasar. Tenemos que vivir cada día en el gozo de Dios, en la esperanza del Señor. Ahora, para muchos la esperanza les ha avergonzado. ¿Por qué? Porque no han tenido esperanza realmente o han tenido una falsa esperanza. Así que hay personas en este mundo en cuanto a la esperanza en tres aspectos. Los que no tienen esperanza, los que tienen esperanzas ilusorias, esperanzas que realmente no existen, y los que tienen la esperanza en Dios. Pero cuando se trata de esperar en Dios, no se trata de decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Se trata de esperar confiadamente en el Señor, pero también se trata de que nosotros actuemos de manera obediente.
Y en todo esto, por supuesto que nuestra esperanza está en Cristo sobre todas las esperanzas. ¿Por qué? Le cuento esto. Cuando hay un pacto entre dos personas, hay bendiciones y hay condiciones, o hay beneficios y hay condiciones. Las condiciones hacen que se cumplan los beneficios. En el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo, Él pactó con nosotros, no nosotros con Él, Él con nosotros, porque Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Él pactó con nosotros y entonces hay bendiciones en ese pacto. Las bendiciones son la vida eterna, la salvación, por supuesto la presencia de Dios en nuestra vida. Las condiciones para que esas bendiciones lleguen a nuestra vida tiene que ver con la obediencia. Pero hasta esto, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, porque el que satisfizo a Dios por nosotros fue Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos disfrutando de lo que Cristo ya logró en la cruz. Pero por supuesto que esto es malinterpretado por muchos, porque dicen estos de que la salvación que tenemos ahora no es cierto porque hay que ganarla. Vea lo que dice la Biblia. Por eso tomé este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿saben qué dicen estas personas ignorantes? Y aunque son predicadores, son ignorantes porque están diciendo que tenemos que ganarnos la salvación. Estas personas ignorantes dicen que no es posible que tengamos la salvación, porque entonces dicen: si tengo la salvación, pues me echo al mundo, me echo a pecar, me echo a hacer lo que me venga en gana, total, ya soy salvo. Ignorantes son, porque cuando uno experimenta la salvación, la gracia de Dios, la gracia no nos impulsa al pecado, la gracia nos impulsa a la consagración, la gracia nos impulsa a obedecer, la gracia nos impulsa a dar testimonio, la gracia nos impulsa a perseverar en medio de las pruebas, en medio de lo difícil, en medio de la tribulación. El saber que somos salvos, el saber que tenemos la salvación, el saber que tenemos la gracia de Dios, que la hemos recibido sin que la merezcamos, no nos impulsa a pecar, nos impulsa a consagrarnos, nos impulsa a adorar a Dios, nos impulsa a servirle. Por eso te digo una cosa, estimado oyente, que cuando nosotros estamos en pruebas, no tenemos que quejarnos, porque mucha gente dice: no, que Dios es bueno, ya me olvidó, ¿dónde está? ¿Por qué no me ayuda? Muchas personas se decepcionan de Dios en medio de la prueba porque dicen: bueno, no, que Dios es poderoso. No tenemos que murmurar contra Dios en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo pierdo todo, pierdo mi trabajo, pierdo mi dinero, lo pierdo absolutamente todo, inclusive la vida. ¿Por qué yo voy a murmurar contra Dios cuando sin merecerlo me otorgó gratuitamente la salvación? Y la salvación es lo mejor que yo tengo, porque estoy seguro que hoy lo puedo perder todo. Me pueden quitar todo excepto la salvación. Y si tengo la salvación es lo mejor, es lo más grande, porque todo lo demás será recuperable. Porque tenemos la salvación. Mi cuerpo será recuperable. Soy salvo y voy a resucitar de entre los muertos. Mi cuerpo, que se volverá polvo, se levantará como Cristo, glorioso, incorruptible, inmortal. Entonces no tenemos que quejarnos contra Dios por lo que hoy estamos pasando. Vamos a agradecerle porque nos ha otorgado la salvación. Pero además, estimados oyentes, Dios está operando en nuestra vida. Está obrando en nuestra vida hoy, nos está bendiciendo hoy, está con nosotros hoy, nos está sustentando hoy y además nos está usando para ser de bendición en la vida de otras personas. Así que la obra de Dios, por supuesto, requiere de nuestro mayor esfuerzo. Pero cuando hablamos de que la obra de Dios requiere nuestro mayor esfuerzo, no es que dependa de nuestro esfuerzo. La obra de Dios depende de Él mismo. Y cuando hablamos de la obra de Dios nos referimos a aquellas cosas que tenemos que hacer como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, porque somos agentes del reino de Dios, somos siervos del reino de Dios,
Somos ciudadanos del reino de Dios y como tales debemos servir en este mundo y debemos ser de bendición. Tenemos que ayudar a otras personas. La obra de Dios en el mundo, su iglesia, no depende del esfuerzo humano. Sin embargo, Dios sí espera nuestro mayor esfuerzo, porque nuestro mayor esfuerzo es el resultado de la gratitud de nuestro corazón al entender lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros. Cuando tenemos presente la obra maravillosa que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, entonces eso nos motiva a nosotros a dar nuestro mayor esfuerzo, a servirle verdaderamente a Dios con entrega total, de tal manera que se cumple la palabra de Jesús cuando dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que renunciar a todo lo nuestro para esforzarnos en aquello que es del reino de Dios. Y que por supuesto cuando hacemos eso es porque estamos actuando como hijos del reino. Y es cuando Dios nos bendice. Por eso dice la Biblia: busquen primero el reino de Dios y vivan justamente, y Dios les va a añadir todo lo que necesiten. Claro está que cuando nosotros estamos sirviendo en el reino, vivimos del reino. Cuando nosotros empleamos nuestra vida para servir a Dios, Dios prospera nuestra vida. Y ahora es la ocasión, porque la obra de Dios no solamente es en nuestra vida, la obra de Dios es en el mundo a través de nuestra vida. Y nuestro sufrimiento sirve para que otras personas aprendan que es posible serle fiel a Dios, que es posible disfrutar la vida, que es posible gozarnos a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que son muy complicadas. Entonces, la obra de Dios requiere de nuestro mayor esfuerzo, en lo que muchos consideran los malos tiempos, porque en esta ocasión o en este tiempo tenemos la oportunidad para crecer, para creer en las promesas de Dios. Crecemos en las promesas de Dios, creemos en las promesas de Dios, y para abundar en la fe que necesitamos desarrollar, porque nuestra fe debe ser desarrollada. Por ello es visible que ante esta tragedia social, la iglesia resplandezca, porque ahí manifiesta la esperanza que tiene y comparte con el mundo esta esperanza que brota solamente de la certidumbre que nos da el ser llenos de la presencia de Dios. No podemos negar que somos pequeños y débiles, pero es ahí donde precisamente el mundo ve en nosotros el poder de la gracia de Dios, que nos hace estar firmes y que nos hace marchar con pasos seguros. Por esto es que debemos estar nosotros activos y no ociosos. Y por eso dice la Biblia que en medio de las adversidades, en medio de las necesidades, sean conocidas nuestras gentilezas, es decir, nuestras características como cristianos, nuestro ánimo para servir, para ayudar, nuestra amabilidad, que no nos llenemos de amargura. Entonces nuestra amabilidad, nuestras características de ser buenos, de amar, de ser compasivos, misericordiosos, bondadosos, no se deben opacar por las adversidades. ¿Sabe por qué nuestra gentileza muchas veces se opaca ante las adversidades? Porque renegamos de Dios. Porque nos quejamos y decimos: Señor, yo que siempre he servido, yo que siempre he dado, siempre he ayudado, siempre he estado ahí, me han traicionado todos, me han dejado sin nada. Ahora que yo necesito, nadie me ayuda. Ahora todos se han ido, yo les he dado todo y me han dejado solos. Te digo una cosa: aquel que lo dio todo por nosotros estuvo solo en la cruz, y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estuvo solo, todos lo dejaron, todos lo despreciamos. Entonces, ahora nosotros, no importa lo que tengamos que padecer, tenemos que estar bien, que nuestra gentileza sea conocida. Y además la Biblia dice que por nada estemos ociosos ni afanados, sino más bien, si tenemos necesidad, tenemos que pedir, pero siempre tenemos que estar sirviendo al Señor. Yo te digo una cosa:
Si hoy tenemos necesidad, tenemos que estar sirviéndole al Señor, tenemos que estar dándole al Señor, tenemos que estar adorando, agradeciendo, siempre honrando al Señor, porque cuando nosotros estamos dando es cuando podemos pedir con certeza, con seguridad, y Dios nos va a bendecir. Por eso dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Por esto es que no debemos estar entonces ociosos ni desmotivados para hacer el bien. Tenemos que aceptar que fuimos creados, redimidos, y que Dios nos prepara para hacer cosas maravillosas. Estas para su gloria y para la bendición de muchos. Así que Dios no deja de obrar en nosotros y con nosotros a pesar de estos tiempos difíciles. Voy a orar por tu vida. Deja tu comentario, por favor, que tu comentario sea tu necesidad para que yo esté orando por tu vida y por la vida de tu familia. Agradezco a Dios por todos los que han orado por nosotros, los que oran por nuestro ministerio, los que oran por nuestra familia. Agradecemos a todos los que apoyan nuestro ministerio, los que se preocupan por nosotros y nos han apoyado. Gracias a Dios por las personas que respaldan también con sus oraciones la iglesia Casa de Dios. Gracias a Dios por sus vidas, porque el Señor nos permite estar juntos, saliendo adelante. Por eso es que hoy estamos seguros que Dios sigue obrando en nuestra vida y sigue obrando con nuestra vida.